Hola, muy buenas tardes. Ya hemos cumplido ahora con el video de cloroplastos que hemos visto que, son organelos que propiamente dan energía a partir de la fotosíntesis en células vegetales, pero no son los únicos organelos que interaccionan, en procesos para poder dar energía hacia una célula. Un ejemplo de esto es la mitocondria, que es un organelo encargado, del bastante bien conocido del ciclo de Krebs, mediante el cual a partir de piruvato, a partir de piruvato que da acetil-CoA, nosotros podremos obtener ATP y diversas otras sustancias, sustratos, diferentes ácidos como el ácido glutámico o algunas otras sustancias como el malato, fumarato, etcétera. Todo esto se lleva a cabo aquí en la mitocondria y es lo que veremos a continuación. La mitocondria, cada mitocondria son organelos encargados de llevar el metabolismo aerobio. Esto propiamente aerobio, ya que sabemos que esto se lleva solamente en presencia de oxígeno, a diferencia de que si sería anaerobio, que es que no necesita oxígeno o que no está en presencia de oxígeno. Todo esto tiene que ver mucho con las células vivas propiamente, las células animal y vegetal que necesitan el oxígeno para poder subsistir y llevar a cabo diferentes procesos. A menudo las mitocondrias están en sitios de alta demanda energética, como lo pueden ser mitocondrias en células musculares estriadas que están por toda la longitud de las miofibrillas. Esto es un ejemplo claro, ya que en las células musculares estriadas nosotros tendremos nosotros tendremos el movimiento de los músculos, la estimulación, lo que hará que propiamente el músculo se mueva, lo que además de requerir calcio y potasio, la contracción muscular, también necesitaremos energía para poder llevar a cabo esto, y aquí es donde ya la mitocondria hará su efecto. Otro de los trabajos es el metabolismo de los lípidos y de los aminoácidos, la síntesis de hierro-azufre, la homeostasis de calcio y la eliminación del amoníaco en el ciclo de la urea. Aquí nosotros tenemos una imagen de lo que es una mitocondria. Aquí podemos ver cómo tenemos el ADN que está en forma de anillos distribuidos por toda la parte interior de la mitocondria, que la parte esta azul que nosotros podemos ver es la propia matriz de la mitocondria, que es donde se van a encontrar como vemos el ADN junto con los ribosomas dentro de esta y algunos gránulos. Esto con la especificidad de que la mitocondria tiene su propio ADN, su propia secuencia de ADN, y por lo mismo necesita donde tenerlo. También, a la par que varios otros organelos, tenemos una membrana externa, una membrana interna y un espacio intermembrana, que aquí nosotros podemos apreciar claramente en estas imágenes de aquí, como la membrana externa es aquel borde que está por la parte de afuera y la membrana interna es aquello que está conteniendo a la matriz. Las mitocondrias se describen tradicionalmente con una forma de salchicha, como lo vimos anteriormente, alargada, tubular, con longitudes que varían de 1 a 10 micrómetros. Las mitocondrias son el resultado de la biogénesis, el crecimiento y la división de las mitocondrias preexistentes. Son organelos dinámicos que se dividen continuamente, fisión, se ramifican y se unen, fusión. Esto quiere decir que propiamente para el nacimiento de una nueva más allá del nacimiento, sino que cuando una mitocondria propiamente después de llevar a cabo varios procesos, la mitocondria llega a un punto en el que ya como una persona, ya la mitocondria está en las últimas y comienza entre comillas a morir. Esto hará que otra mitocondria se una a esta para que de esta manera podría llamarse que la renueva, haciendo que la mitocondria otra vez esté hasta cierto punto como nueva. Esto propiamente ayuda, ya que así no se necesitará tanto una síntesis de mitocondrias ni tampoco degradarlas, sino que estas mismas, como ya vimos, se van a estar reparando entre ellas mismas.
Cada mitocondria está limitada por dos membranas, como ya lo vimos, la interna y la interna. La externa es lisa y relativamente porosa, a la par que la de los cloroplastos. Es permeable a la mayoría de las moléculas con masas inferiores a 10.000 daltones. Esto pues bueno, sabemos que por las porinas hacen que pues propiamente haya espacios, ciertos canales en la membrana externa que pues son canales no específicos. Cualquier molécula con una masa, ya vimos, de inferior a 10.000 dalton puede llegar a entrar, lo que da una permeabilidad pues bastante baja a la membrana externa. Sin embargo, la membrana interna de la mitocondria es permeable al oxígeno, dióxido de carbono y agua, y es impermeable a iones y a una variedad de moléculas orgánicas. Esta se proyecta hacia adentro de pliegues que se llaman crestas. Eso nosotros pudimos ver, ya que en la imagen donde estaba la matriz del espacio, podíamos verlo como si dentro de la mitocondria hubiera un canal. Este canal tenía varias ondulaciones. Estas ondulaciones propiamente son las crestas que aquí se están diciendo. Son crestas de la membrana interna y pues como sabemos, dentro de estas crestas de la matriz es donde va a estar el material genético de la mitocondria. Incrustados en esta membrana hay complejos de proteínas y otras moléculas que comprenden la cadena respiratoria mitocondrial o Mitochondrial Respiratory Chain. Aquí nosotros tenemos otra imagen. Tenemos nuevamente aquí cómo está la membrana externa y la membrana interna, cómo tenemos los pliegues, cómo tenemos los pliegues, el espacio y la matriz. Se pudo también observar cómo había las propias deformaciones hacia adentro, las crestas. Todo esto nos crea una serie de compartimientos. En conjunto, las membranas internas y externas crean dos compartimientos separados, el espacio intermembranal y la matriz. El espacio pues lógicamente es aquel comprendido entre ambas membranas, mientras que la matriz es solamente la membrana interna con las crestas. El espacio intermembrana contiene varias enzimas involucradas en el metabolismo de nucleótidos, mientras que la matriz en forma de gel consta de altas concentraciones de enzimas e iones y una afinidad de pequeñas moléculas orgánicas. La matriz también contiene de 2 a 10 moléculas circulares de ADN. Aquí nosotros tenemos otra imagen, donde tenemos la membrana interna y la externa una vez más, y tenemos los ADN que van a estar dentro de la matriz. Aquí una vez más podemos ver la forma de salchicha que se le atribuye a la mitocondria, junto con las crestas que son, esos espacios delimitados de color amarillo que van a crear tanto la matriz y son provenientes de la membrana interna. Aquí tenemos, por ejemplo, partículas de ATP sintasa en la matriz. También tenemos, aquí el espacio intermembrana que se pone de color rojo. Tenemos también un ribosoma y gránulos que estarán dentro de la matriz. Aquí podemos ver cómo la matriz, es propiamente una especie de gel coloidal que va a estar, con varias enzimas iones y también el propio material genético de la mitocondria. Las mitocondrias parecen provenir de organismos procariotas aeróbicos que establecieron simbiosis con eucariotas anaeróbicos y que luego siguieron reproduciéndose conjuntamente, convirtiéndose en un componente más de la célula. Esto es bastante similar al caso de los cloroplastos, en las que nosotros tenemos, hipotéticamente tenemos una bacteria que pues es fotosintética. Ya luego la célula eucariota pues propiamente la engulliría, la endocitaría, y de esta manera la incorporaría y pues tendría así de esta manera energía. Esto también es propiamente lo mismo con las mitocondrias, solamente que pues aquí en vez de una bacteria tendremos procariotas aeróbicos, que pues propiamente en los inicios de la Tierra abundaba demasiado oxígeno y pues era bastante, aprovecharlo realmente le daba a cualquier organismo en ese momento una buena capacidad para lograr vivir. Después de esto, la procariota aeróbica tuvo la simbiosis con la eucariota, de la misma manera que una bacteria y la célula,
Y luego así es como nosotros hipotéticamente tenemos que una mitocondria habría de ser hasta cierto punto creada en la célula. Por esto mismo es que también tenemos un DNA específico en la mitocondria, como en los cloroplastos, que es un DNA totalmente diferente al que está, en el propio núcleo, ya que también ese DNA sintetizará otro tipo de proteínas que harán otro tipo de funciones. Los componentes de la matriz mitocondrial, junto con el DNA, ribosomas y proteínas, y la síntesis proteica, son semejantes a los componentes del citoplasma bacteriano que al de las células eucariotas. Esto una vez más tenemos en la que una célula bacteriana pues sería la que además de ser fotosintética también sería aeróbica. Pues bueno, todo esto daría a la parte de la matriz. También la cadena transportadora de electrones y la ATP sintasa de la membrana interna, junto con las crestas de la mitocondria, tienen su equivalente en el mesosoma bacteriano, donde también tenemos partículas de ATP sintasa, lo cual eso es otro punto que refuerza la hipótesis de que las mitocondrias provienen de bacterias procarióticas aerobias allá en los principios de la Tierra, cuando el oxígeno abundaba y aprovecharlo era algo bastante rentable para una célula. Las membranas mitocondriales se parecen más a las membranas bacterianas que a las citoplasmáticas de la célula eucariota. Ahora tenemos que la membrana será hasta cierto punto diferente que a la célula donde estará compuesta, pero similar a la membrana de una célula que supuestamente no tiene nada que ver, como lo es una bacteria. El DNA mitocondrial. El DNA que poseen las mitocondrias se asemeja al bacteriano, en que ambas moléculas están desnudas, o sea, no están empaquetadas con histonas, no se condensarán formando pequeños, aquí tenemos empaquetados, que las histonas propiamente lo que harían serían unir esos empaquetados, pero aquí no sucede esto. También se encuentran dentro de un nucleoide. De los 3000 genes mitocondriales, solo 37 se codifican en el genoma mitocondrial, 2 ARN ribosomales, 22 ARN de transferencia y 13 componentes de proteínas mRC de la cadena respiratoria de las proteínas. Los genes restantes se encuentran en los cromosomas nucleares. Esto como vemos, sigue reforzando de que una mitocondria es más es más parte de una bacteria que parte de una célula eucariota. Aquí nosotros tenemos una imagen que dice las características del DNA mitocondrial. Tenemos, por ejemplo, que es circular, bicatenario y se compone por cadenas pesadas y ligasas. Contiene aproximadamente 16.569 partes por millón. Codifica 13 subunidades proteicas de la cadena respiratoria, de un total aproximado de 17. Tenemos 7 subunidades de NASH, deshidrogenasa para el complejo 1. También tendremos el citocromo B del complejo 4. 3 subunidades de la citocromo oxidasa, que es el complejo 4, el anterior era el complejo 3, el de citocromo B, y 2 subunidades de la ATP sintasa. También el DNA mitocondrial codificará RNA ribosomal grande de 16S y pequeños de 1.25 mt. También codificarán moléculas de RNA de transporte de 22-metionina. El código genético difiere ligeramente del código estándar, ya que tenemos con un codón de detección estándar como UGA en vez de AUG, como tenemos normalmente en un ribosoma, que se lee como TREP. También tenemos AGA y AGG, que pueden ser también codones para arginina, que se leen como codones de detección igualmente. También esto sería un ejemplo como en los ribosomas, que no solamente había un codón de iniciación, sino que había varios. Pero aquí también cabe destacar que no es el mismo codón, sino que va a ser otro y a su vez hay otros codones. También contiene muy pocas secuencias no traducidas. Hay una alta tasa de mutaciones, 5 o 10 veces mayor que el DNA nuclear.
Y por ejemplo, un problema de estas mutaciones, uno bastante conocido, es de la ataxia de Friedreich, en la que la mitocondria no es capaz de sintetizar una proteína que propiamente entra a cabo en la transporte de hierro, ya que si no se lleva fuera de la célula y se lleva diversas funciones con él, si no se lleva fuera de la célula, el hierro va a comenzar a afectar a las propias células, y esto a la larga va a crear un deterioro en el sistema nervioso central, lo cual es una enfermedad un síndrome bastante grave. Las comparaciones entre las secuencias del DNA de transporte mitocondrial proporcionan evidencias sobre los orígenes evolutivos de los primates y otras especies. También, es todo. Aquí podemos apreciar que el DNA de las mitocondrias realmente es especial y diferente al DNA que tenemos en el núcleo, ya que también puede mutar más fácilmente y tiene codones de iniciación diferentes al que tiene un ribosoma común y corriente. La apoptosis. Cuando hay mucho estrés celular, las mitocondrias liberan una proteína llamada citocromo C en el citoplasma, lo que facilita la activación de enzimas que proceden a degradar los componentes celulares. Esto se lleva a cabo por los lisosomas, que una vez que detectan el citocromo C, ellos llegan, ven qué pasa, y si es necesario, liberan sus enzimas que van a degradar a las mitocondrias. Esto ya en un caso de estrés celular, porque como vimos, cuando una mitocondria está muriendo, entre comillas, activará para que otra mitocondria se fusione con ella y de esta manera la repare. La célula apoptótica forma ampollas que eventualmente se fragmentarán en cuerpos apoptóticos. Finalmente, los fagocitos ingieren los cuerpos apoptóticos. Aquí nosotros podemos ver a nuestra izquierda lo que propiamente sería un fagocito, así común y corriente, y ya luego a la derecha, con una distancia de 2 micrómetros, los fagocitos con los cuerpos apoptóticos. Esto propiamente los fagocitos ya ellos se encargarán de llevarse esos cuerpos, de ingerirlos, y ya dentro de estos serán degradados. Serán degradados por los fagocitos con otro tipo de enzimas, principalmente enzimas ácidas, como serían en los lisosomas, y así destruirían estos pequeños gránulos. La renovación mitocondrial es lo que ya se dijo, ya que en las células hay una remodelación constante de las mitocondrias mediante fusión y fisión entre estas mismas. Todo eso es en respuesta al estado metabólico de constante cambio en las células. La fisión permite la biogénesis cuando se necesita mucha energía celular, o cuando las porciones dañadas o inactivas de las mitocondrias se segregan antes de la destrucción. Por el otro lado, tenemos que la fusión genera redes mitocondriales extendidas, o sea, más grandes, y facilita el rescate de las mitocondrias con daños menores, al permitir la mezcla de sus contenidos con mitocondrias sanas. Eso es lo que dijo, de que una vez que las mitocondrias se llegan, hasta cierto punto a juntar, se tocan, se fusionan, y ya así los contenidos se mezclan, y la otra proteína, la que estaba, hasta cierto punto mala, ya puede volver a la normalidad, a desempeñar una vez más su función. Aquí nosotros podemos ver donde por ejemplo, una mitocondria dañada está con una mitocondria sana. La fusión es estimulada por la demanda de energía y el estrés, y aquí nosotros podemos ver cómo una mitocondria se vuelve, propiamente el doble de su tamaño, podría decirse, y tenemos el contenido de ambas mitocondrias interaccionando, donde tenemos lo verde de la matriz y el espacio intermembranoso de la mitocondria sana, junto con el color amarillo de la matriz de la mitocondria enferma. La fisión genera nuevos organelos y facilita el control de la calidad. Esto y una vez que tenemos la fusión, las mitocondrias no se pueden quedar así, sino que ya una vez que está así, los contenidos ayudan a que la mitocondria dañada se mejore, va a haber una fisión y se van a separar.
Aquí nosotros tenemos una mitocondria con Hermes, un tipo de proteína, y un nucleoide replicante. Aquí tenemos cómo cercano al retículo endoplasmático se van a estar interaccionando, y tenemos DNM1, que es otra proteína que va a estar interaccionando para poder ayudar a separarla, ya que como veríamos, estrujaría desde el centro y las separaría. La fusión se realiza en dos pasos. El número 1 es la fusión de las membranas externas con la intervención de GTPasas, que son miembros de la familia de la dinamina. Luego la fusión de las membranas internas por la GTPasa OPA1 Optic Atrophy 1, también miembro de las dinaminas, aunque en hongos es drosófila, es la GTPasa FZ0. Eso obviamente que tenemos que en vez de utilizar la moneda de ATP van a utilizar el GTP, al igual que hacen los cloroplastos. Las GTPasas de la familia dinamina NFN1 funcionan las membranas externas de dos mitocondrias adyacentes, como ya vimos en la imagen anterior. Después la OPA1, otra GTPasa de la misma familia, funciona las membranas internas, lo que nos daba esa apariencia en donde teníamos una matriz tanto verde con amarillo, que pues era la propia fusión de ambas membranas internas. Mecanismos de división de las mitocondrias. La DRP1, otra GTPasa de la misma familia, forma un anillo en el ecuador de la mitocondria, que lo va estrangulando hasta dividirla en dos. O sea, propiamente como si tuviéramos el centro, se aprieta y de esta manera la mitocondria se va a fisionar, dando dos mitocondrias en vez de una. Aquí nosotros tenemos una imagen, propiamente en cómo está el OPA1 y el MN1, cómo pues estarán ahí interaccionando ambas mitocondrias, ya después se van a juntar, verán que los receptores coinciden y se van a fusionar. Aquí tenemos una imagen en donde primeramente se están fusionando las membranas externas, aunque sabemos que una fusión completa es igualmente las membranas internas juntando ambas matrices. Aquí se administró colina radiactiva para poder, propiamente tener un marcador en las mitocondrias. Después una supresión de colina radiactiva seguida por una mitosis. Y aquí nosotros tenemos que, de tener 4 colinas en una mitocondria, había 2 mitocondrias con 2 colinas. Y ya luego a partir de la mitosis nosotros teníamos 2 mitocondrias, cada una tendría una colina radioactiva. Esto vemos cómo se va a ir fisionando la mitocondria a lo largo y el material se va a ir distribuyendo. Y nosotros tenemos la fisión, en la que por ejemplo ahí tenemos una mitocondria ya con membrana externa e interna totalmente fusionada. Tenemos la DRP1, el anillo va a llegar por el centro exacto, y entonces va a empezar a apretar y ya después, como vemos, va a lograr separar y creando una fisión exitosa de las proteínas, de esta manera renovando la proteína dañada. Las mitocondrias y el retículo endoplasmático. Las mitocondrias forman sitios de contacto estables con regiones del retículo endoplasmático, llamadas membranas asociadas a las mitocondrias, MAM. Estos contactos, que consisten en segmentos de membrana muy juntos, atados por proteínas, tienen varias funciones que en conjunto regulan la dinámica mitocondrial. Tenemos la señalización de calcio, las señales de uso de calcio emitidos por hormonas, o también, por ejemplo, como el factor de crecimiento u otro estímulo, como lo puede ser la contracción muscular. Siempre implican la transferencia rápida de calcio a las mitocondrias a través de las MAM, las proteínas que interaccionan entre mitocondria y retículo endoplasmático. También hay un intercambio de lípidos, aunque la síntesis de fosfolípidos se realiza más en el retículo liso, como ya se vio anteriormente. También varias enzimas mitocondriales se transportan por medio de las MAM, ayudarán a la propia síntesis de lípidos, fosfolípidos, en su mayoría. La regulación de la fisión mitocondrial. La envoltura de un tubo de retículo endoplasmático de una mitocondria es el primer paso de la fisión. Esto propiamente ayuda a que la fisión se dé de manera correcta y no llegue a haber una mitocondria más grande que la otra.
ya que pues esto podría desencadenar ciertos problemas. La fosforilación oxidativa. Tenemos que esta es llevada a cabo por complejos creados por el DNA mitocondrial, y estos son los siguientes. El complejo 1, también por la NASH, que es la NASH deshidrogenasa, se compone por 3 subunidades proteicas, codificadas por el mismo DNA de la mitocondria, y 39 subunidades codificadas por un ADN nuclear. Después tenemos el complejo 2, el succinato deshidrogenasa ubiquinona oxidorreductasa, o también simplemente el citocromo B. Pero bueno, ya esto es propiamente un nombre ahora sí ya más científico, más específico de lo que es el complejo. También tenemos el complejo 3, que es ubiquinona citocromo C oxidasa, que como vemos en el anterior igualmente también es por un citocromo. Y luego estará al final el complejo 4, que estará pues propiamente dado por la citocromo C oxidasa. Aquí nosotros tenemos, por ejemplo, el espacio intermembranoso que tenemos en la parte de afuera. Cómo está cada uno de los complejos, el 1 siendo el verde, 2 amarillo, 3 rojo y el 4 el azul. Aquí nosotros podemos ver el espacio de la matriz. Podemos ver que también las partes moraditas, al menos entre la comprendida entre el 1 y el 3, también es un complejo, pero este complejo es demasiado pequeño y normalmente no desempeña una función demasiado relevante en la fosforilación oxidativa. Tenemos que en el complejo 1 7 subunidades del DNA mitocondrial. También tenemos 1 en el complejo 3, 3 en el complejo 4 y 2 en el complejo 5. Por el otro lado tenemos subunidades del DNA, que también va a ir variando en cada uno de los complejos, pero va a ser, por ejemplo, hasta cierto punto diferente, porque pues obviamente el DNA de las mitocondrias es diferente al del núcleo. Las mitocondrias tienen 4 compartimentos, como ya vimos, a los cuales pueden llegar las proteínas: membrana interna, externa, el espacio entre las membranas y la matriz, que pues es parte de la membrana interna, podría verse así. Al igual que con peroxisomas y otros organelos, las proteínas mitocondriales tienen secuencias de señal que las dirigen al sitio donde pertenecen. Esto pues propiamente dado por el péptido señal, que será sintetizado en los propios ribosomas, que como sabemos puede ser desde unos cuantos aminoácidos hasta 30 aminoácidos, que nos dirán hacia dónde irá, y pues aquí lógicamente tendrán un péptido señal que llevará la proteína hacia la mitocondria. La mayoría de las proteínas de la matriz mitocondrial tiene una secuencia directriz removible, llamada presecuencia, situada en un extremo N-terminal de la molécula. Aquí nosotros podemos ver, propiamente la imagen con una proteína con precursora de la matriz con una presecuencia, que podemos ver cómo se está propiamente llevando la proteína con la peptidoseñal de color rojo. Tenemos el espacio intermembranoso y la membrana propiamente de la mitocondria, que tenemos aquí por los fosfolípidos que estarán haciendo. Tenemos aquí también los túneles por las que estas proteínas propiamente entrarán, ya que el péptido señal las ayudará. Del lado derecho tenemos una proteína de membrana interna con una secuencia de direccionamiento interno. Esto propiamente dice que la proteína tiene una secuencia que la llevará hacia el espacio interior de la mitocondria. Los relojes azules, los joyas azules podrían llamarse chaperonas, que como ya vimos son proteínas que propiamente estarán apoyando el transporte y o plegamiento de otras proteínas, más bien de cadenas polipeptídicas. Aquí tenemos que en el complejo TIM23 tenemos que la chaperona mitocondrial ya estará, ya habrá ayudado a que pase propiamente la cadena, pero esta vez hacia la matriz, porque primeramente entran hacia la mitocondria por medio de los canales de las purinas, y ya después de ahí en algunos casos la proteína necesita llegar a la propia matriz de la mitocondria,
y aquí es donde la chaperona la va a seguir ayudando para poder pasar por el complejo TIM23. Ya después tenemos una peptidasa de procesamiento mitocondrial y ya luego esta ayudará a pues propiamente a quitar la peptidoseñal de la proteína, ya que pues no se necesita más y será eliminada. Por el lado derecho tenemos el complejo TIM22, donde la proteína se incrustará en la membrana mitocondrial interna. Esto pues bueno, propiamente en un caso de que la proteína no tenga que mantenerse dentro de la matriz, sino que la proteína pues tendrá que estar en la membrana de las mitocondrias para poder llevar a cabo otras funciones. Cabe destacar que pues lógicamente los fosfolípidos que aquí se ven son de ambas membranas, entre la membrana externa, el espacio intermembranoso, y de la membrana interna hacia la matriz. No estamos hablando del mismo proceso en diferentes áreas, sino de propiamente el transporte a través de toda la mitocondria, desde el citosol hasta lo que es la matriz. Tenemos el ciclo de ácido cítrico, también conocido como el ciclo del Krebs, en donde el piruvato después se convertirá en acetil-CoA, se convertirá después en citrato con, propiamente ayuda del oxalacetato, que habrá una condensación, y después de esta manera tendremos nosotros isocitrato. Después el isocitrato dará al cisaconitato, y después por medio de otras reacciones tendremos el alfa-cetoglutarato, que pues bueno, a partir de aquí ya nosotros habremos tenido ya ATP creado. Este ciclo es bastante importante, puesto que pues todos sabemos que aquí es donde, por ende se estará creando ATP en proteínas, en donde nosotros tendremos diversas reacciones, tendremos hidrataciones, deshidrataciones, isomerizaciones, y pues todo eso requerirá tanto que ATP se convertirá en ADP, tanto como que será viceversa, o que tendremos NAD a NASH, o tendremos rompimiento de enlaces ricos en energía, ya que pues al final todo esto, el ciclo del Krebs, es al final volver a crear oxalacetato, para que esto una vez más pueda interaccionar con el citrato y todo el ciclo comienza otra vez. Cabe destacar que el acetil-CoA no comienza como acetil-CoA, sino que entra como piruvato, más bien es piruvato antes de ser acetil-CoA. Y antes de esto nosotros tenemos que es fosfenol piruvato, que pues todo esto se lleva a cabo a partir de la glucólisis, desde donde una molécula de glucosa nosotros también la pasemos a glucosa 1,6-fosfato, glucosa 1,6-bifosfato, y pues a raíz de eso nosotros tendremos varias reacciones mientras la glucosa se va transformando para poder obtener piruvato. De aquí nosotros podemos, lógicamente decir que una molécula de glucosa realmente sí es energía pura, ya que pues a partir de reacciones tendremos piruvato que después irá al ciclo de Krebs para que dé energía, aunque también cabe destacar que en el ciclo de Krebs también se crean y sintetizan otros compuestos que también llevarán a cabo otro tipo de funciones. Algo solamente por comentar es que, por ejemplo, el acetil-CoA puede no solamente llegar como parte de la glucosa, sino que por la betoxidación de los ácidos grasos. Esto propiamente, solamente ocurre en casos ya extremos de que el cuerpo ya no tenga una reserva energética, normalmente cuando hay un ayuno bastante largo, extremo podría decirse. Los ácidos grasos comenzarán a ser, propiamente los enlaces se empezarán a romper, y de esta manera se busca crear otra vez acetil-CoA, para así de esta manera nosotros crearemos, más acetil-CoA que interaccionará con oxalacetato y del ciclo de Krebs. Cabe destacar que de esta betoxidación nosotros tendremos bastante energía, demasiado, ya que, normalmente son por ácidos grasos de cadenas muy largas, pero eso también es un proceso demasiado largo que también requiere energía, por lo que es por eso que el cuerpo solamente lo utiliza como último recurso. Metabolismo. La función central de la mitocondria es inmediatamente evidente, ya que actúa como el foco del metabolismo de carbohidratos, lípidos y aminoácidos. Contiene las enzimas del ciclo del ácido cítrico, la betoxidación de los ácidos grasos y la cetogénesis, así como de la cadena respiratoria que ya vimos
con los 5 complejos y las ATP sintasas. Tenemos, como vimos, el ADN mitocondrial tiene 5 veces más probabilidades de mutar que el de un DNA normal, por lo que es probable que en algún punto tendremos nosotros una enfermedad mitocondrial. Estas deficiencias pueden también ser, nutricionales y por alcoholismo, que nosotros, un ejemplo sería mitocondrias gigantes en el hígado, lo cual pues lógicamente a partir del alcoholismo todo el alcohol se va hacia el hígado y habrá problemas. En la atrofia muscular disminuye el número y tamaño de las mitocondrias, lo contrario en la hipertrofia. Pues obviamente si el músculo se atrofia no necesitará energía, por lo que las mitocondrias propiamente disminuirán en cantidad, ya que no se necesitará mucha energía para un músculo que no está activo. Y la hipertrofia, pues obviamente al estar muy estimulado necesitará mucha energía. Este aumento en número y tamaño mitocondrial también se observa en tumores llamados oncocitomas. Las mitocondrias también pueden sufrir alteraciones congénitas por mutaciones que ya vimos, por defectos en los genes responsables de la síntesis de los componentes mitocondriales, principalmente componentes de la cadena transportadora de electrones. Estos genes alterados pueden residir en el núcleo o en el DNA mitocondrial y se presentan sobre todo en algunas miopatías y neuropatías. Como ya había mencionado antes, la ataxia de Friedreich es un ejemplo de esta enfermedad por congénita, en donde una proteína propiamente falta que afecta el hierro que se tendrá en la célula, ya que el hierro no se llega a aprovechar de manera correcta, queda libre y empieza a causar daños. Aquí tenemos unas enfermedades con sus síntomas. Tenemos, por ejemplo, el síndrome de Kearns-Sayre, cuyos síntomas son la oftalmoplegia, retinitis pigmentaria y un bloqueo cardíaco. Esto lógicamente puede llegar a ser mortal, ya que el bloqueo cardíaco puede llegar a hacer que el corazón sufra problemas y de esta manera morirá. También está la neuropatía de Leber, que es una degeneración del nervio óptico que lógicamente con el tiempo causa ceguera, ya que si el nervio que nosotros utilizamos para ver no está funcional, nosotros tendremos ceguera a largo plazo. Es el síndrome de encefalopatía mitocondrial con acidosis láctica e ictus. La ataxia de Friedreich también comparte similitudes con la enfermedad de Leigh, con epilepsia mioclónica de fibras rojas melladas. Ambas, propiamente podrían llamarse que son el mismo padecimiento, pero hecho por proteínas diferentes, por proteínas que faltan, ya que obviamente no faltará la misma en ambos síndromes. Tenemos la anemia sideroblástica y ataxia cerebelar. Mutaciones en los transportadores ABC del hierro. Esto es todo por las mitocondrias. Espero que realmente hayan aprendido algo. Respecto a lo del ciclo de Krebs, es algo que todo estudiante ya debería de saber y ya debería tener sus apuntes, pero aún así es bastante importante saberlo, ya que ya como se dijo aquí, el ciclo de Krebs se lleva a cabo en las mitocondrias y de esta manera nosotros obtenemos una gran cantidad de energía y otros sustratos para la propia ruta metabólica, que llega a generar una enorme cantidad de sustancias que serán utilizadas en otros tipos de reacciones, pero eso ya es propiamente de enzimática. Con esto dicho, me despido.